Amigos, el 7 de junio conmemoramos el 144º aniversario, 144 años de la batalla de Arica, que se desarrolló en el contexto de la guerra con Chile en 1880. Para hablar sobre ello, sobre la trascendencia, sobre lo que nos deja esta batalla a nosotros los peruanos, que también fue institucionalizado ese día 7 de junio como Día de la Bandera, vamos a tener el honor de presentar al general del ejército, Carlos Vergara Ciarciac, un excelente militar, ha sido comandante general del ejército y está con nosotros, a quien le damos las gracias por estos minutos de la entrevista. General Carlos Vergara, buenos días, bienvenido al programa, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Marino. Muy agradecido por tu elogiosa y merecida presentación y más bien las gracias por permitirme dirigirme a tus oyentes a través de tus ondas en tu programa que siempre resalta nuestra historia y los valores patrios. General, ¿cuál es el contexto en el cual se desarrolla la batalla de Arica? La batalla de Arica es la culminación de la campaña del sur. Entonces, en un breve reencuentro, tendremos que decir, Chile nos declara la guerra el 5 de abril de 1879. El 7 de junio de 1880, estamos hablando menos de un año y medio después, se da la batalla de Arica. ¿Qué ha pasado para que llevemos ese escenario en sí trágico de desbalance entre las fuerzas peruanas que defendían nuestro puerto de Arica y las fuerzas chilenas que lo sitiaban por tierra y por mar? La campaña naval termina prácticamente en el combate de Angamos el 8 de octubre de 1879. A partir de ahí el Perú no tiene defensa en el mar. Lo único que queda es la defensa del ejército que tiene que trasladarse por tierra ante la pérdida absoluta del dominio naval. Viene el desastre de San Francisco, donde se pierde gran parte del ejército prácticamente sin haber combatido. El gran triunfo arrancado del infortunio en Tarapacá, que sin embargo no permite revertir la situación táctica ni estratégica. La marcha hacia Arica, donde quedan los combatientes peruanos que van a dar finalmente este acto de heroísmo del 7 de junio. El gran combate terrestre se da en el Alto de la Alianza, en Tacna, unos días antes, el 26 de mayo. Después de esta batalla, lamentablemente perdida, los aliados bolivianos se retiran de la guerra. Todo el sur está en manos de Chile, excepto la guarnición de Arica, un puerto importantísimo en el sur, donde solo ha quedado Bolognesi con 1.500 hombres para hacer frente a la armada y al ejército chileno, que poco a poco lo van cercando, lo van rodeando en un círculo que va apretando a los defensores de Arica hasta que se hace inminente la batalla. En ese contexto del 7 de junio en el cual se da la batalla en Arica, algunos detalles de cómo es que se llega a este estado donde Bolognesi prácticamente se encuentra solo, sin posibilidades de apoyo. Había un apoyo que estaba en camino de Leiva con 3.000 hombres, por un lado. Por otro lado, mensajes también de Lizardo Montero en el cual le ordenan a Bolognesi a destruir lo que podía destruir y desplazarse hacia el norte. ¿Cómo es que llega a este momento Bolognesi y sus 1.500 hombres? Bolognesi queda al mando de las tropas que se habían quedado en Arica después de la retirada de Tarapacá. El combate del Alto de la Alianza, donde se enfrentan las fuerzas de Montero contra el ejército chileno y somos lamentablemente derrotados, termina con la deserción del aliado boliviano y con la retirada del ejército de Montero hacia la localidad de Arequipa, y Bolognesi está totalmente solo. ¿Pero qué ha pasado? Empezamos la guerra con un presidente, Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado, fuga es el término real, digamos legalmente ya ha salido con autorización del Congreso, pero lo cierto es que abandona el ejercicio del poder en un momento crítico. Nicolás de Piérola da un golpe de Estado que es aceptado finalmente por el ejército del Perú para evitar una lucha fratricida. Asume el mando como dictador, pero nunca confía en Montero, que está a cargo del ejército del sur, el ejército del Perú que estaba combatiendo en esos momentos, porque Montero lo había combatido varias veces en sus reiteradas sublevaciones. Entonces, él hace su ejército, el segundo ejército del sur. Para dar un contexto preciso en una frase corta, crea el ejército de Piérola. Entonces, los escasos medios que teníamos se van a ese llamado segundo ejército del sur al mando del coronel Leiva. Ese ejército nunca entró en combate. Si analizamos diferentes historiadores, estrategas, el ejército del sur, el segundo ejército del sur al mando de Leiva, tampoco era una fuerza militarmente bien entrenada y bien equipada, pero lo que hizo Piérola fue dividir lo poco que teníamos, que pudo haber ido a Bolognesi o pudo haber ido a Montero, para dárselo a un ejército a su imagen y semejanza, o mejor dicho, a su entera disponibilidad política.
De ahí viene el Apure Leiva, Apure Leiva, Apure Leiva de Bolognesi. Bolognesi está convencido de que puede derrotar al enemigo o, en el peor de los casos, como hacen sus telegramas al prefecto de Arequipa, dañarlo tan severamente que el ataque de las fuerzas peruanas unidas entre el tercer y el primer ejército del sur dieran buena cuenta de ellos. Entonces, esas son las reiteradas llamadas: Apure Leiva, Apure Leiva. Este es el octavo propio que le envío en espera de mis órdenes. Y en la parte de Montero, Montero lo había dejado en Arica con la orden de no de replegarse hacia el sur, sino de volar Arica hacia el norte, volar Arica con sus defensores. De ahí está pues la idea de Bolognesi de colocar las minas, y un poco la desesperación de Bolognesi por saber lo que pasaba, ¿no? ¿Qué ha pasado? Contramarche usted, diríjase. Nosotros estamos acá rodeados de 4.000 hombres, pero sostendemos la ciudad hasta el final. Bolognesi es dejado solo en Arica, más que nada por circunstancias políticas. Piero la veía a Bolognesi como parte del ejército de Montero, como el ejército de Prado, no como el ejército de Perú. Y realmente, en los hechos, en la práctica, no le interesaba que triunfe, porque para él hubiera sido una derrota política. Otro hecho, aunque retrocederíamos quizá demasiado para la parte que estamos, pero es significativo de la pregunta que me has hecho. La corbeta Unión, que daba todavía después del desastre de Angamos, rompe el bloqueo de Arica, entra en Arica, supuestamente para reforzar a los defensores del Morro, y lo que desembarca, que termina de bajarle la moral a los defensores de Arica: telas, adornos, nada de munición, nada de armamento, nada de pólvora. Una hazaña para romper el bloqueo donde estaba la escuadra chilena, el Cochrane, el Blanco Encalada y el Huáscar, que en estos momentos ya era parte de la Armada chilena. Logra romper el bloqueo y deja material de muy poca o ninguna significación para el desarrollo de los acontecimientos. Cuando el 26 de mayo, desde el Morro, Bolognesi y los suyos perciben el combate del Alto de la Alianza, porque efectivamente se ve a la distancia, el Morro es una zona muy elevada, ya saben pues que el combate se ha dado, no hay pues grandes posibilidades de auxilio, y ahí viene lo que tenemos que conjugar para apreciar la magnitud de lo que significa la batalla de Arica y el sacrificio de Bolognesi y sus 1.500 compañeros. Está la dimensión humana, representada en Bolognesi, pero por todos sus hombres, y ambas unidas por dos conceptos importantísimos: el honor y el amor a la patria. La batalla es el 26 de mayo, llegan algunos dispersos, muy pocos, del combate en Tacna hacia Arica, ya sabe aproximadamente los resultados, y el 28 de mayo, 2 días después, es la primera junta de jefes, donde asisten los 31 jefes en Arica y deciden resistir, ¿no? Lo que después va a ser la base de su épica frase, ¿no? Hasta quemar el último cartucho. Y toman el acuerdo de resistir hasta el final. Y era conocida la decisión de Bolognesi de resistir en las peores circunstancias, y este es el contexto final que nos acerca al 7 de junio. Previo a esto, hay unos eventos que es importante destacar en la carta que le escribe a su esposa, a su familia, a sus hijos, y luego, más cerca ya el 5 de junio, en la respuesta que da el emisario de la Cruz Albo. Bueno, sí, en los documentos oficiales ha quedado registradas varias partes importantes. El 5 de junio, estamos hablando 7 días después, una semana después, es la llegada del parlamentario chileno Juan de la Cruz Salvo, que lo intima a la rendición. Le dice: por especial deferencia del general Baquedano a los defensores de esta plaza, cuyos recursos en hombres y armamento ya conocemos, solicitamos pues la entrega de la plaza y que van a ser tratados conforme a la ley y se va a dejar libres. Bolognesi ahí es donde da la primera respuesta, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir, los cumpliré hasta el último cartucho. Salvo le dice entonces: debo retirarme, mi misión está cumplida. Bolognesi le dice: le voy a refrendar delante de usted la opinión de mis jefes. Ahí es donde Bolognesi vuelve a llamar a los jefes y se da la misma respuesta el 6 de junio, donde precede a la respuesta que le van a dar todos los jefes en Arica reunidos. Dicen: nuestros sacrificios no van a ser iguales. Bolognesi es un hombre de 63 años, en esa época 63 años era bastante, mucho más que ahora. Dicen: nuestros sacrificios no serían iguales, a mí me queda muy poco por vivir. Y por aclamación todos los jefes de la plaza contestan: van a pelear hasta quemar el último cartucho. Entonces, dígale a su general que estoy orgulloso de mis jefes, que Arica no se rinde, tengo deberes sagrados que cumplir y que los cumpliremos hasta quemar el último cartucho. Eso es el 6 de junio, y el 7 de junio va a ser la batalla de Arica.
Hubo un intento además de Baquedano de persuadir a Bolognesi con el envío de Teodoro del More. Bueno, ese es otro detalle. Lo de Teodoro del More, como ha señalado, es totalmente histórico, es cierto. Lo que no queda aclarado por los historiadores es el papel de Teodoro del More, ¿no? De traidor o héroe. Teodoro del More era civil, es un ingeniero que es el que dirigió el minado del Morro de Arica, ¿no? Y es capturado por los chilenos unos días antes y, como acaba de señalar Marino, enviado el día 6 de junio, después de Salvo, que es el 5, lo envían una buena combinación a la rendición. No es aceptado porque es un prisionero de guerra y no es un parlamentario chileno en realidad, pero queda en cuanto al papel del More, queda esa duda, ¿no? Sin que eso, digamos, directamente lo condene al More como traidor, queda registrado cuando Bolognesi quiere hacer estallar la mayor parte de las minas desde el Morro y estas no accionan, no revientan, ¿no? Y dice, nos han traicionado, ¿no? La plaza de Arica está rodeada por mar por la escuadra chilena, cañoneada desde el mar, y por tierra ya ha sido rodeada por el ejército vencedor en Tacna. Bolognesi no tiene caballería, tiene la artillería que normalmente está regulada contra el mar, pero una plaza fuerte y fortificada, y piezas menores que están apuntando hacia tierra. Él ha fortificado el Morro, pero la fortificación es con sacos rellenos de arena, y la parte sustancial de la defensa era el minado, ¿no? No son como las minas actuales, esas minas se conectaban con cables eléctricos. La mayor parte de los cables eléctricos los había comprado en las tiendas de Arica, de distintos proveedores, y había que empalmarlas, posiblemente uno de los orígenes de las fallas. El detalle es que el ataque chileno viene por el lado este, desde la sierra hacia el Morro, toman los dos fuertes de ese lugar. Bolognesi se va quedando solo, replegándose hacia la cumbre del Morro, precisamente, donde se da la resistencia final. Y tenemos la narración del mismo Salvo, de su respuesta, registrada por Vicuña Maquena. Cuando recién termina la batalla, Vicuña Maquena es historiador chileno, por si acaso, ¿no? Y él es el que cuenta los prolegómenos de la respuesta peruana, ¿no? El final de Bolognesi en Arica es solamente conocemos por las fuentes más bien chilenas, que fue muerto al costado del marino comandante de la Independencia, y Bolognesi, herido, sigue disparando con su pistola contra los invasores chilenos, y el cráneo le ha reventado aparentemente de un culatazo. Sigue siendo defendido el cadáver por los hombres que lo rodean, hasta que una vez aniquilados, pues el cadáver de Bolognesi es despojado pues de sus uniformes e insignias militares, tomada como botín de guerra, ¿no? En el combate, si hablamos de hechos individuales, Alfredo Maldonado, ¿no? Vuela el mismo el polvorín de la zona que defendían, volando por los aires pues chilenos y peruanos, y el mismo Alfredo Maldonado. El caso de Alfonso Ugarte, ¿no? Que si saltó del Morro, no saltó del Morro, pero un héroe en sí, es un millonario, un hombre acaudalado, su hacienda no se iba a perder, su madre se había casado con un ciudadano británico, y él resuelve quedarse y pelear, ¿no? Romper el compromiso de honor de esas épocas tan fuerte de casarse con su novia para combatir en Arica, y que en estos instantes finales toma la bandera para que no sea mancillada por el enemigo, y se arroja desde el Morro. Lo de su resto ha sido objeto de muchas controversias, si fue encontrado o no fue encontrado y cómo fue encontrado. Lo cierto es que Bolognesi representa en Arica el valor de esos 1.500 hombres que estuvo con él. Hay dos frases importantes que creo que reflejan mucho de lo que pasó en Arica, ¿no? González Prada, en sus páginas libres, dice: sin Grau en Angamos, sin Bolognesi en Arica, ¿tendríamos derecho a llamarnos nación? Y el maestro Basadre, cuando indica: no nos dieron una lección de estrategia, nos dieron algo mucho más importante: símbolos nacionales, aliento misterioso para el alma colectiva de la nación. Una frase que ahora es el sustento del ejército peruano: jamás rendido, tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliremos hasta quemar el último cartucho. El repase es que ya lo habían empezado los chilenos en la batalla de Yungay, el primer antecedente. Los que están tendidos en el campo de batalla, y algunos están muertos, son repasados con los corvos. Pero en Arica hay una situación incluso peor, ¿no?
los heridos que estaban siendo atendidos en la iglesia de Arica son sacados y fusilados en las gradas. Eso es lo que hace más doloroso y la huella que queda para la posteridad. Sin embargo, es razón suficiente para con orgullo decir 7 de junio, Día de la Bandera. ¿Cuál es el mensaje para el Perú actual, para la clase política, para el ciudadano, para los jóvenes? Bueno, primero, para nuestro Ejército Unido al Pueblo, por la savia que le llega a través de los conscriptos cada año, el 7 de junio hay un eslabón espiritual entre los bravos de Arica y las nuevas sangres de cadetes y alumnos que se incorporan a las Fuerzas Armadas y de los soldados conscriptos que se incorporan también a las filas de nuestras unidades. El juramento que hacemos el 7 de junio, no solamente en la plaza de acá en Lima, sino en cada cuartel, en cada ciudad, en cada región, ante el busto de Bolognesi o ante la bandera que representa el sacrificio de él y sus hombres, constituye ese mensaje. Tenemos deberes sagrados que cumplir y los cumpliremos hasta quemar el último cartucho. Ejército del Perú, ejército jamás rendido. Pero como decía Basadre, nos dio un aliento misterioso para el alma colectiva de la nación, símbolos nacionales, y la gesta de Bolognesi va mucho más allá del ejército y mucho más allá de las Fuerzas Armadas. No se pide siempre el sacrificio de la vida. A veces es simplemente el sacrificio de seguir viviendo, pero viviendo conforme a las normas, a las leyes, a las virtudes, a la tranquilidad en paz de la conciencia de uno con relación a lo que le debe a su patria, a su país, a su sociedad, a su nación. En estos momentos en que se ve tan terrible aferrarse al cargo, a diferentes cargos políticos, desde ministerios hasta jefaturas de organismos autónomos, y no se entiende si es apego al dinero, a la figura, a estar encumbrados en una posición política, y aparentemente muchas personas que renuncian totalmente a sus principios, a su ética y a sus valores para permanecer en ellos. Ese es el sacrificio que se les pide. Hay deberes sagrados, el deber sagrado de cumplir con tu país, con tu honor, con tu nación, el deber sagrado de cumplir las leyes, el deber sagrado de cumplir la Constitución, el deber sagrado de no caer en la tentación de la corrupción que es tan frecuente. Simplemente eso, rechazar una corrupción, ya es cumplir con nuestros deberes. Y siempre ese cumplimiento va a cargar un sacrificio. No será el de sus vidas, pero es el sacrificio que le toca asumir a cada uno en el puesto que está desempeñando. Ese sería mi mensaje, sobre todo a la clase política que se parece tanto a la que estuvo en esos tiempos al mando político de la nación. General Vergara, muchas gracias por estos minutos de emoción, de sentimiento, con el cual usted nos ha traído a la memoria el significado del 7 de junio. Esperemos que su mensaje cale en la población, en la clase política y sobre todo en nuestros jóvenes. Muchas gracias por estos minutos, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Marino, por la oportunidad de dirigirme a tus oyentes, y mis felicitaciones por tu permanente esfuerzo en divulgar nuestra historia militar, nuestra historia nacional y los valores patrios.